¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de razonamiento verbal. El día de hoy, 11 de noviembre del año 2020, vamos a desarrollar un tema sumamente importante dentro de este curso. ¿Y por qué ustedes dirán que es un tema muy importante? Porque, claro está, las estadísticas, ¿no es cierto?, son evidencias de lo que pasa con la lectura en este país, ¿no? Somos uno de los países con menos regímenes de lectura y además tenemos también un problema de atención, ¿no es cierto?, a lo que básicamente leemos. En promedio, un peruano lee medio libro al año, ¿no? Y eso corresponde también, o eso trae como consecuencia también a una desinformación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comprensión de lectura, hablamos de una actividad importante. Esta actividad, ¿no es cierto?, es el elemento, ¿no?, que va a producir la persona al interactuar con un texto. Por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando tú lees un texto, lo primero que estás haciendo es una actividad cognitiva. Eso es lo primero que estás haciendo. Profesor, ¿y por qué estoy realizando una actividad cognitiva? Porque de alguna u otra manera estás descifrando lo que está en el propio texto. No estás interpretando, estás descifrando, estás decodificando la información. Pero a través de esa actividad cognitiva, ¿no es cierto?, nosotros podemos decir que la persona que lee el texto debe tener plenamente la concentración. Profesor, por ejemplo, ¿qué implica el estar concentrados? Implica que ningún elemento externo interfiera en tu comprensión. O sea que la concentración es la pauta principal o importante para la comprensión. Pero también no solamente la concentración, sino que todo texto tiene una estructura. O sea que todo texto parte de un análisis, ¿correcto? ¿Qué implica el análisis, profesor? Implica, de alguna u otra manera, el separar al texto en sus partes, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero también es importante recordar que ese análisis se da entre la relación de lector, correcto, texto y autor, correcto, sabiendo que el texto es el elemento medio, ¿no?, el elemento que te va a proporcionar la información, pero sabiendo que el lector va a decodificar el texto y sabiendo que el autor tiene una intención al momento de producir el texto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando tú comprendes una lectura, no solamente la lees, también debes concentrarte en la lectura, también debes analizar un texto, porque por eso es que tú como alumno puedes resumir información, puedes sacar las ideas básicas, puedes de alguna manera reconocer la intención del propio autor, puedes también de alguna u otra manera, digamos, establecer la estructura del texto, seleccionar las ideas más importantes. Entonces, por eso es que vamos a estudiar este tema, comprensión de lectura, ¿ya? Es importante recordarles que un texto, chicos, es el conjunto de ideas que giran alrededor de un tema en particular. Cuando hablamos que el texto es un conjunto de ideas, ¿no es cierto?, cuando hablamos que el texto es un conjunto de ideas, estamos refiriéndonos a que de alguna u otra manera, cuando nosotros escribimos o cuando nosotros, estamos leyendo un texto, estamos de alguna manera identificando cuál es la idea más importante. Cuando hablamos de que estas ideas giran en torno a un tema en particular, cuando hablamos del tema, estamos hablando del asunto que aborda el propio texto. O sea que siempre habrá una idea más importante dentro del texto y esa idea servirá para fundamentar la información que se está abordando en el propio texto. Se trata, chicos, entonces de una estructura compuesta por signos organizados, por eso guardo una estructura del texto, en una unidad con sentido. ¿Esto qué quiere decir que la unidad sea con sentido? Quiere decir que el texto va a manifestar coherencia. Todo texto va a manifestar coherencia.
Y eso es lo más importante. Ustedes saben que la unidad mínima de un texto es una oración y que el conjunto de oraciones le forman párrafos. Pero también es importante saber, ¿no es cierto?, que cada oración que conforma el párrafo tiene de alguna manera una estructura coherente. Se puede analizar un texto también bajo las estructuras internas y a partir de ello determinar el sentido del propio texto o hallar, mejor dicho, el tema particular o el asunto. Entonces, ya sabemos también que el término texto proviene del latín textus, que significa tejido. Podemos decir entonces que según la justificación, ¿no es cierto?, el texto no es otra cosa que un tejido de ideas, ¿no es cierto?, de ideas que se fundamentan a través del tema o a través del asunto que va a tocar el propio texto. Si tú como lector descifras el texto o descifras lo leído o lees el texto y lo analizas, lo que estás haciendo es decodificar al texto y también puedes determinar la intención del propio autor y también puedes de alguna manera utilizar el texto como un elemento o como un aparato que brinde información. Lo importante es no perder la concentración y analizar bien lo que estoy leyendo. Concentrarte es básicamente fijar tu vista, fijar tu atención y tus sentidos en entender el texto. Y analizar es, de alguna manera, identificar cuál es la estructura del texto o qué se está hablando dentro del mismo. Por eso es que todo texto tiene características importantes, ¿correcto? Primero, todo texto, al tener estas características importantes, lo que ocurre, ¿no es cierto?, o lo que fundamenta es que permite dar un mensaje coherente y ordenado. Ese mensaje debe ser coherente y ordenado. ¿Por qué coherente? Porque debe manifestar un asunto, un tema en particular. ¿Y por qué tiene que ser ordenado? Esto debe ser ordenado porque destaca o mantiene una estructura, ¿correcto? Ahora, ustedes saben que todo texto también posee una intencionalidad comunicativa. Esa intencionalidad no, de alguna manera, no la desarrolla el lector. Esa intencionalidad, chicos, la va a desarrollar el propio autor. Y ustedes como lectores van a poder descifrar esa intencionalidad comunicativa. Profesor, entonces un texto a través de su intencionalidad comunicativa puede dividirse en varios, claro. Puede haber un texto argumentativo, donde se manifiesta la opinión del autor. Puede haber argumentativo. Puede también haber un texto expositivo, donde se informa, ¿no es cierto? Expositivo, ¿correcto? Donde se puede informar de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, algo objetivo, algo directo. También puede haber un texto narrativo que puede tener como estructura un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿correcto? Entonces, esos elementos son importantes para remarcar esta intencionalidad. Pero la intencionalidad, chicos, no parte del lector, parte del propio autor. Y tú como lector deberás descifrar esos elementos importantes. Se caracteriza también todo texto por presentar una estructura organizada. Esa estructura depende también de cómo esté planteado el texto y también depende de la intención del propio autor. Entonces, eso es lo que podemos decir, ¿no es cierto?, a partir de las características del texto. Un texto debe ser coherente y ordenado porque debe entenderse. Debe manifestar una intencionalidad porque el autor necesita un impulso para crear ese texto. Necesita un tema para crear ese texto. Necesita un motivo para crear ese texto. Y también es importante la estructura, porque la estructura brinda una mayor legitimidad en lo que estoy diciendo o manifestando. ¿Correcto? También es importante recordar, chicos, que todo texto tiene una estructura. Esa estructura, ¿no es cierto?, justifica estas partes que conforman el propio texto, ¿correcto? Que ya lo veremos a continuación. Muy bien.